noches a todos y todas. Vamos a hablar un poquito de los problemas y las dificultades que enfrentan los movimientos sociales en este periodo histórico que, como ustedes saben, está caracterizado por cambios sistémicos importantes. No voy a detenerme en caracterizar el periodo actual, voy a decir 3 o 4 frases nada más, muy simples. Primera, durante 5 siglos el sistema mundo estuvo centrado en Occidente, o sea, toda la historia del capitalismo. Ahora se está centrando en Oriente. Hasta Estados Unidos se ha dado cuenta de eso y está reorientando sus fuerzas armadas hacia el Pacífico. Segunda cuestión, la crisis de la civilización occidental, que es mucho más que una crisis económica, hace que ésta ya no esté en condiciones de dar respuestas a los problemas integrales que enfrenta la humanidad como tal. O sea, no solo estamos en una crisis económica, social, política, cultural, sino en algo más que eso, que es la crisis de una civilización. Tercera cuestión, estamos pasando de un mundo unipolar, o sea, centrado en los Estados Unidos desde hace 70 años, más o menos, a un mundo multipolar. Y última cuestión, multipolar quiere decir que hay muchos centros de poder, o sea, aparte de los centros de poder que había hasta ahora, Estados Unidos, Japón y Europa, aparece China, aparece África del Sur, aparece la India, la nueva Rusia y Brasil. Por primera vez en la historia de América Latina vamos a tener una hegemonía que no quiere decir matemáticamente dominio o imperio, pero sí una hegemonía intracontinental. Hasta ahora todas las hegemonías fueron de fuera del continente, o sea, España, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora con Brasil emerge una hegemonía intracontinental, lo cual nos plantea desafíos nuevos. Y por último, esta transición que estamos viviendo va a ser, como señala claramente Immanuel Wallerstein, una transición caótica, que es una ventana de oportunidades para que podamos albergar la esperanza de construir un mundo más justo, más igualitario y más democrático. No necesariamente va a suceder eso, pero lo que sí va a suceder, buenas noches. Vieron que en los partidos de fútbol, cuando llegan tarde los espectadores, el partido no se detiene, ¿no? Pero aquí sí, porque no tenemos cultura futbolera. Bueno, yo tengo un poco, sí. Bien, decía que por último, durante 40 o 50 años, 30, no sabemos, pero las próximas décadas va a haber un mundo en el cual la actividad humana va a poder torcer el rumbo hacia un lado o hacia otro. De ahí la importancia de los movimientos. Bien, en realidad el primer punto que quiero tocar es una breve caracterización de los movimientos que han surgido en los últimos 40 años, desde los 60, 70 hasta en adelante. Son movimientos de nuevo tipo, distintos al viejo movimiento sindical y al viejo movimiento campesino. Movimientos impulsados por nuevos sujetos y sujetas, en los cuales aparecen, por lo tanto, actores nuevos. El actor más nuevo y más importante que aparece es el indígena, que, como ustedes saben, es portador de cosmovisiones distintas a las occidentales. Pero también aparecen actoras, como las mujeres. Las mujeres dejaron de ser sumergidas, dejaron de estar sometidas y hoy tienen un papel fundamental. Quienes tienen 20 y pocos años no lo han vivido, pero cuando yo era joven, una chica no salía a cualquier hora de su casa, ni regresaba, menos que menos a cualquier hora. Cuando tú te ponías de novio con ella en una ciudad como Popayán,
te tenía que acompañar el hermano o la hermana de la novia por las dudas como vigilantes, ¿no? Bueno, eso ya no sucede. En la familia mandaban los padres con una autoridad indiscutible. Bueno, ahora quizá no se acuerden quién es el padre o dónde está, pero ha cambiado mucho el mundo desde la óptica de las mujeres en el último medio siglo. Es un mundo nuevo. Y no es ninguna tecnología la que ha provocado ese cambio. Lo que ha provocado ese cambio es la resistencia y la subversión de las mujeres, a veces explícita, a veces implícita, a veces directa y frontal, a veces en forma de fuga. Las formas de lucha y de resistir son muchas. Y ustedes en su práctica cotidiana inventan y reinventan las viejas y las nuevas estrategias para evitar el control y la manipulación y el sometimiento. Y también es un nuevo actor los jóvenes. Desde los años 70 los jóvenes tienen una nueva presencia en la sociedad a través de culturas juveniles, a través de ritmos musicales propios. Nunca en la historia de la humanidad los jóvenes han escuchado músicas y han hecho música que sus padres ni siquiera entendemos de qué va la cosa, ¿verdad? Como un código así medio extraño. Y los que son padres, que creo que somos pocos aquí, afortunadamente, sabemos que, digo afortunadamente por decir algo condescendiente con uno mismo, y sabemos que eso es así. Los jóvenes salen a divertirse cuando nosotros apagamos la luz para dormir, ¿verdad? A esas altas horas de la noche. Y si regresan cuando ya no los escuchamos, o regresan con los zapatos en la mano para que no haga ruido, ¿verdad? Más de una habrá hecho eso. Y está muy bien. Bien. Voy a trazar 6 o 7 características de estos nuevos movimientos, que aquí en el Cauca conocen ustedes a varios, y en Colombia. La primera y más importante es el arraigo territorial. Son movimientos que tienen un territorio propio. Para que vean la importancia de esto, en el viejo movimiento sindical, los trabajadores trabajan en el territorio del patrón, en el territorio del empresario. Y cuando salen de la fábrica viven en un barrio común de la ciudad, que normalmente ha sido construido por el Estado o por el mercado y a veces por los propios trabajadores. Pero no tenían un territorio propio. Ahora los nuevos movimientos tienen un territorio. Más aún, la actividad de los movimientos ha creado el concepto de territorio. En la academia, el concepto de territorio existía, pero de otra manera. Max Weber, un intelectual alemán, sociólogo, que seguramente es una de las asignaturas aburridas que tienen los estudiantes de sociología o de ciencia o de trabajo social, no sé si lo dan, pero bueno, decía, el territorio, el Estado, es aquella fuerza, aquella organización que en un territorio determinado reivindica para sí el uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? De la violencia. O sea, la idea de territorio estaba adosada al Estado y era dependiente de él. Hoy en día el concepto de territorio, que ha sido creado por básicamente 2 genealogías, una campesina y la otra indígena, y han sido básicamente los indígenas de tierras bajas los primeros en crearlo, por un tema que no me voy a extender aquí, pero básicamente la invasión de las compañías petroleras luego de la guerra que terminó en 1945, la Segunda Guerra Mundial, para defenderse dijeron, bueno, están invadiendo nuestro territorio. El concepto de territorio es una creación de los movimientos, de abajo hacia arriba. Entonces, esta es una diferencia radical y completa de los movimientos actuales respecto a los viejos movimientos. La segunda característica común es que en general reivindica la autonomía. Primero, es una autonomía defensiva, somos autónomos respecto al Estado, a los partidos, a los sindicatos, porque no se olviden que hay países como México,
como Argentina, donde el sindicato es parte del Estado, y de las iglesias. Entonces, la reivindicación de autonomía es un paso diferente y fundamental. ¿Por qué? Porque es la defensa de ser autónomos en un territorio, nuestro territorio. Autonomía y territorio en ocasiones van de la mano, y cuando van de la mano tenemos una autonomía territorializada. Algo que muchos en la izquierda, y pienso en algunas gentes en particular, cuyo nombre no voy a mencionar, aún no entienden eso. No lo entiende la derecha, ni los viejos estados, ni la izquierda vieja. Estos son territorios de otros que se autogobiernan. La idea de territorio y autonomía lleva a la de autogobierno. La clase obrera jamás pensó en autogobierno más que una vez después de haber conquistado el poder estatal. La tercera característica que yo creo que tienen es la revalorización de la cultura propia y la defensa de una propia identidad que a veces se recrea, porque hay que aclarar aquí algo: la identidad no es un bien hereditario, la identidad es una recreación permanente. Los Nasa no heredaron la categoría de pueblo Nasa, la reinventaron, ¿verdad? Allá por entre mediados del siglo pasado y los años 70. La reinvención de identidades, la revalorización de las culturas, y no una cultura que es siempre la misma, porque si no, no habría cambio. Las culturas indígenas son bastante patriarcales y machistas. Bueno, no hay por qué, dicen unos cuantos indígenas, reivindicar culturas que son opresivas. La cuarta característica, y esta también me parece muy importante, es la capacidad que tienen estos movimientos de formar a sus propios intelectuales. La palabra intelectual es pésima. Formar a su propia gente y educarla a su propia gente. Antes, quien formaba los cuadros de los movimientos de la izquierda y del movimiento sindical era la academia o el partido. Hoy ellos se autoforman y se autoeducan, a veces, muchas veces, con ayuda de personas comprometidas, universitarios u otros de las ciudades. Pero la capacidad de formar intelectuales propios en una cultura propia, en un territorio autogobernado, estamos en otro lugar, ¿verdad? Ya no hay aquella dependencia de que otros nos den sentido o de adquirir nuestra identidad en forma reactiva respecto a quien nos oprime. Quinta. El nuevo papel de las mujeres y de las familias, que lo comenté un poco antes. No solo de las mujeres, sino de las familias. Muchos de estos movimientos se cuentan a sí mismos por familias. En esta comunidad viven tantas familias, o en este barrio de la periferia de la ciudad viven tantas familias. Ya no hay una descripción individual, una afiliación individual al sindicato o al partido o al movimiento. Son las familias enteras, y la familia, la cabeza de la familia, todos sabemos que es la mujer, ¿verdad? O sea, la que le da continuidad a la vida de sus hijos es la mujer. Y el hecho de que estemos ante movimientos de mujeres y de familias está hablando de que en la base de ese movimiento hay una institución de nuevo tipo, bueno, de viejo nuevo tipo, que se llama comunidad. Y el concepto de comunidad también ha sido reinventado, y ya muchas veces hablamos de comunidad no solo en referencia a los indígenas, sino también campesinos hablan en relación se refieren al concepto de comunidad, y a veces en una periferia urbana, en un barrio pobre, también hablan de comunidad. Cuando estaba hoy de mañana estuve con un grupo de taitas, y uno de ellos, Floro, nos comentaba
a los que íbamos con él para Silvia, que en la zona de la cordillera occidental está trabajando con comunidades que son indígenas, que son campesinos, que son afros y que tienen, y alguna otra etnia nasa que no recuerdo ahora su nombre, alguna otra etnia indígena que ahora no recuerdo su nombre. Entonces surgió la conversación. Los afros y los campesinos inicialmente no tienen un sistema propio de autoridades, pero cuando se organizan de esa forma, la matriz comunitaria, que es originariamente de origen indígena, es adoptada por otros colectivos que no son indígenas, caso de los afros y de los campesinos, y comienzan a ejercer el sistema de autoridades. Con esto está sucediendo algo maravillosamente trascendente, y es que la comunidad como máquina social, aunque la palabra máquina es fea, como maquinaria social, trasciende ya la etnia y empieza a ser patrimonio de otros sectores a través del sistema de organización en asamblea, del sistema de turnos, rotación de autoridades, etcétera, que permea a otros sectores. Y esto sí es importante, porque es una adquisición de los movimientos. Otra característica más, creo que estoy en la sexta, hay una nueva relación con eso que se llama naturaleza o el medio ambiente, y hay una organización del trabajo distinta a la heredada del capitalismo, que es fordista, ¿verdad? El trabajo en cadena, división del trabajo y división de saberes, lo que caracteriza el sistema fabril, que se llamó fordismo y taylorismo, es una división del trabajo entre el saber y el hacer, donde el saber está por encima del hacer. Esa división clásica del trabajo no es reproducida por estos nuevos sujetos. Y por último, las formas de acción ya no son las instrumentales de antaño. Hay una doble dinámica en los movimientos de nuevo tipo. El viejo movimiento obrero se limitaba a hacer acciones para demandarle al Estado o al patrón ciertas reivindicaciones. Los movimientos de ahora actúan en parte así y en otra gran parte dedican sus energías a la autoafirmación de su cultura, su identidad y ahora también sus autogobiernos territorializados. Pasen, ya estamos casi en el segundo tiempo, todavía no, pero bien. Estos movimientos que surgen entre los fines de los 60 y la primera parte de los 70 son los movimientos que en los 90 protagonizaron el ciclo de luchas más importante del último casi medio siglo de América Latina. Un ciclo de luchas que grosso modo es un ciclo antineoliberal, que si hubiera que ponerle un punto de partida se podría decir que nace en el Caracazo del año 89, 1989, con ese levantamiento del pueblo caraqueño, de los cerros de Caracas, contra el primer paquete neoliberal hecho por un gobierno venezolano, el de los ADECOS, Acción Democrática, socialdemócratas supuestamente, más de 500 muertos provocaron los socialdemócratas. No es la primera vez en la historia, pero ese fue el resultado. Y se continuó ese ciclo, más o menos hasta el 2005, con 2 guerras del gas y una guerra del agua en Bolivia, con levantamientos en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Arequipa y en Puno, con movilizaciones importantísimas que ha habido en casi todos los países, también en Colombia, y ahí tenemos ya los 2000, las diversas mingas, ¿verdad?, que han sacudido a los territorios y los pueblos del Cauca.
con levantamientos importantísimos en Ecuador, el del Inti Raymi, el primero en el 91. 3 presidentes cayeron por el levantamiento popular indígena y urbano en Ecuador, llegando a establecer en el año 2000 un doble poder, parlamentos provinciales, que duraron unos meses, pero bueno, que existieron, y eso no es poca cosa. Estos movimientos cambiaron la relación de fuerzas en el continente, la modificaron radicalmente. Fruto de esos cambios en la relación de fuerzas, hoy tenemos una realidad distinta a la de 10 o 15 años atrás. Una serie de gobiernos que se titulan a sí mismos de izquierdas, algunos revolucionarios. Otros gobiernos, hay 3 gobiernos o 4 que se titulan así, ¿verdad? El de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, básicamente. Otros que se denominan a sí mismos como progresistas, caso de Brasil, Uruguay, Argentina, etc. Y otros que son conservadores, pero ya son conservadores de otra manera, no al viejo estilo. Ya no hay lugar para aquel conservadurismo paisa que lo encarnó también el expresidente Uribe, ¿verdad? Fíjense si están cambiando las cosas, que el primer gobierno latinoamericano que reconoce el triunfo de Maduro, cuando Estados Unidos reclamaba el recuento de votos, fue el gobierno de Colombia. Y la UNASUR se pronuncia por unanimidad a favor de Maduro. Y está gente como Santos y como Piñera, el de Chile, también un tipo de la derecha. Sin embargo, la política exterior de Piñera no cambió respecto a la de la socialista Michelle Bachelet. Y la política exterior de Santos cambió radicalmente quiten esa palabra, cambió respecto a la de Uribe. Santos se siente cómodo en el Mercosur. Incluso eligió a una señora para representar a Colombia en el Mercosur que no procede de su fuerza política y que supuestamente es más progresista que él. Bueno, esto es parte del cambio que estamos viviendo en América Latina, un cambio realmente profundo. Pero este cambio, como todo lo nuevo, conlleva también nuevas realidades para los movimientos y para la población en general. Ya la diferenciación entre izquierda y derecha no es tan clara como antes. ¿El vicepresidente es de derecha o es de izquierda? El de ustedes. Toda una discusión, ¿verdad? Quiero decir con esto que las categorías que conocimos hasta ahora, que eran válidas un tiempo atrás, hoy empiezan a hacer ruido. O por lo menos no son tan nítidas como antes. ¿Verdad? Bueno, esto es una discusión. A tal punto la realidad ha cambiado y las categorías izquierda-derecha son más difíciles de encuadrar, que eso genera niveles de confusión importantes en la población. Fíjense que todos los gobiernos sudamericanos son gobiernos extractivistas, asentados en la minería, los monocultivos y en lo que David Harvey planteaba como la acumulación por desposesión. Desposesión es una palabra que no mal traducida, por despojo o por guerra, como dicen los zapatistas, la Cuarta Guerra Mundial. Entonces, si estamos en ese periodo de acumulación por desposesión, en los cuales hay gobiernos revolucionarios y gobiernos conservadores, hace ruido, ¿verdad? Es tan extractivista el gobierno de Evo como el gobierno de Piñera o de Santos, o el de Chávez, ahora el de Maduro. O sea, el modelo económico es el mismo, pero
el discurso va cambiando. Entonces, ¿uno qué tiene que mirar? ¿El modelo económico o escuchar solo el discurso? Y esto es un nivel de confusión también importante. Yo creo que efectivamente salir del extractivismo es complejo. No se puede salir del extractivismo de la noche a la mañana. Pero qué sintomático que todos, conservadores y revolucionarios, sean extractivistas. El extractivismo es un modelo económico capitalista neoliberal, no de producción, sino de especulación. Esto hay que tenerlo claro porque desde hace 20, 30 años el modelo capitalista es básicamente especulativo, no productivo. Por supuesto algo se produce porque hay objetos delante nuestro, pero la acumulación de capital hoy es básicamente especulativa. Lo que antes era producción era que el empresario, el capitalista, invertía un dinero, compraba una tierra, sobre esa tierra levantaba un edificio, compraba máquinas, ya sea para producir fabrilmente o producir en el campo, contrataba trabajadores y en un tiempo determinado, que podía oscilar en una década más o menos, recuperaba el capital invertido y seguía ganando ya limpiamente, salvo alguna reposición de maquinaria, todo lo que había invertido. En el modelo especulativo se recupera la inversión, que no es inversión, en semanas, en meses como mucho. Voy a poner un ejemplo, los cultivos de soja, que en mi tierra y en el cono sur hay muchos. Los pools de siembra, que así se llaman el conjunto de capitales que se dedican a la soja, primero está integrado no por un capitalista, como los capitalistas de la minería, sino por millones de pequeños ahorristas que ponen su dinero en la banca y aparecen una serie de gestores que son los que deciden en qué se invierte. Los cultivos de soja, los sojeros, los empresarios, no compran la tierra, la rentan. Hacen un contrato por un año, a veces por 6 meses. Y rentan pequeñas tierras de hasta 200 y 300 hectáreas y se hacen con una superficie grande. No compran la maquinaria, la rentan. Y todo lo demás que compran lo consumen en una cosecha, que pueden ser los fertilizantes, los plaguicidas, los agroquímicos y la semilla, la de Monsanto, que además es una semilla suicida, ¿verdad? Ustedes saben eso. Se rompe la cadena del campesino que seleccionaba las mejores semillas para la siguiente cosecha. La semilla es estéril después de una cosecha, o sea, los cultivos de soja, de maíz, la semilla que dan no vuelve a nacer, se suicida. ¿Cuánto habrán gastado en conseguir esto? Y al cabo de la cosecha, 3 meses, 4, recuperan lo que gastaron y le agregan una enorme ganancia. Por eso digo que el modelo extractivo, minería, soja, etcétera, es un modelo especulativo, no de producción. Y terminó la cosecha y ese empresario se vuela a otro país si hace falta. O sea, el riesgo es mínimo. Qué diferente de aquel empresario que enterraba directamente su capital en una tierra, en una fábrica, en un edificio, que no se los puede llevar, ¿verdad?, al día siguiente. Entonces el capital aprendió a especular y el grueso de la ganancia del capital hoy es especulación, es rapiña. Por eso decimos que el capital vuelve a sus orígenes, lo que fue la acumulación originaria del capital, la colonia, ¿verdad?, cuando venían a rapiñar el oro, la plata y lo que fuera, y las personas. Entonces hay una recolonización del sistema capitalista. Burbujas, una cantidad desorbitante de dinero circulando en el mundo sin respaldo de oro. Hasta el año 73, cada billete que imprimía un banco central tenía que tener un respaldo en oro.
Nixon lo voló eso, y hoy tú puedes tener una montaña así de dinero, ahí, sin respaldo de oro. O sea, son papeles. Bien. En esas estamos. El modelo extractivo, este de especulación, no genera empleo digno. Genera una enorme concentración de riqueza en un polo y una gigantesca concentración de pobreza en el resto de la sociedad. Hoy el sistema podría funcionar con la mitad de la población del mundo. Estoy queriendo decir que más o menos la mitad de la población del planeta es prescindible a los efectos de la acumulación de capital. Prescindible, la mitad del planeta somos prescindibles. ¿De qué manera? En el sistema fabril, el sistema necesitaba muchos trabajadores en una punta de la producción, ¿verdad? Grandes fábricas con miles de trabajadores, y muchos consumidores en la otra punta, ¿verdad? Porque se producía para que alguien consumiera. En 1908, 10 o las primeras décadas del siglo pasado, Ford, el fabricante de coches, duplicó los salarios. Los obreros ganaban $1 la hora, pasaron a ganar 2. Y los demás fabricantes decían, pero usted está loco, duplicó el salario. Sí, porque van a comprar mis coches. Esa era la lógica industrial. Ahora, en una punta de la producción, minería, monocultivos, hay muy poquitos trabajadores. Casi todo lo hacen máquinas. Y en la otra punta no hay consumidores, porque ¿quién come soja? Los animales de China, o los cerdos de Europa, o los ganado. ¿Y quién consume oro? Entonces, el problema de este modelo es que genera una masa enorme de la población que queda fuera. Y con esa masa hay que hacer algo. ¿Qué? Políticas sociales. Los gobiernos conservadores, progresistas y revolucionarios del continente, todos gastan mucho dinero en subsidios, en transferencias monetarias. Aquello que se llamó políticas focalizadas para la pobreza, hoy son políticas que abarcan entre el 30 y el 50% de la población que no tiene empleo digno. En Brasil solo hay 50 millones de brasileños que reciben el Bolsa Familia. En el Brasil industrial, potencia emergente, de 50 millones, un 25% de la población recibe el programa Bolsa Familia, transferencias monetarias, sin las cuales no podrían sobrevivir, porque no hay empleo digno. Menciono esto porque las políticas sociales actuales han generado una enorme confusión en los movimientos sociales y han creado una camada de dirigentes y de cuadros de los movimientos dedicados a gestionar con los estados políticas sociales, ya no dedicados a organizar a la gente. Uno de los mejores trabajos, se los recomiendo si lo pueden encontrar sobre este tema, es sobre el Ecuador, sobre la provincia del Chimborazo, que fue la más activa en el 91 en el levantamiento del Inti Raymi, el primero que hubo en el Ecuador. Víctor Bretón, Solo de Saldívar, un antropólogo catalán que vivió muchos años en Ecuador y que estudió cómo las políticas sociales del Banco Mundial habían creado una camada de dirigentes que ya no se especializaban en organizar a la gente para luchar, sino a rellenar formularios para hacer trámites en ventanillas. Eso fue una política del Banco Mundial. En el Ecuador se llamó PRODEPINE el programa, que era Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, PRODEPINE. Y hay muchos programas en América Latina de ese tipo. Y los gobiernos progresistas tomaron los programas del Banco Mundial y los profundizaron y los modificaron, los ampliaron enormemente. Y hoy el gobierno de Rafael Correa, que sostiene la minería, que es extractivo, que habla de revolución,
tiene amplísimos programas sociales y tiene 189 dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo por hacer lo mismo que siempre hicieron, cortar carreteras, manifestarse, tomar fincas, etc. Por otro lado, el poder ha aprendido, yo creo que el mayor aprendizaje del poder en estos últimos 20, 30 años ha sido aprender los modos de organización y los códigos de los movimientos populares. Y hoy cualquier gobierno, hasta el de Uribe, era capaz de clonarte una organización. Una organización indígena, te ponían una al lado. La OPIC. Sí, sí, OPIC, conozco. Con los mismos símbolos, quizá el mismo discurso. Y eso que el Uribe era un bruto, ¿no? Pero sabían hacerlo. En Argentina y en Brasil ni se imaginan, que son gobiernos un poco más finos. Uno crea un bachillerato popular, que es una forma de organización popular para aprendizaje de personas que no han terminado la escuela o el secundario, y uno levanta el edificio así con bloques, con mucho sacrificio, y a los 2 meses ponen uno, con calefacción o con ventilación, con luces más bonitos, y hasta le ponen Bachillerato Popular Ernesto Che Guevara, ¿verdad? Pero es gestionado por el gobierno. Entonces, el aprendizaje, o sea, hoy los gobiernos, y esto es feo decirlo, ¿no? Yo soy educador popular, los gobiernos han aprendido a utilizar la educación popular para sus fines. Entonces tú a veces vas a un ministerio y te encuentras a la gente distribuida así en redondo, con un papelógrafo, con un coordinador y con un no sé qué, y han copiado los métodos. Bueno, el sistema ha aprendido mucho de eso, ¿verdad? ¿Cuántas camisetas han impreso las multinacionales con la cara del Che y así, ¿no? Y Camilo, y lo que haga falta con tal de ganar. Entonces, este aprendizaje de los estados y de las multinacionales, porque el programa Bolsa Familia no solo en Brasil no solo lo paga el Estado, sino multinacionales, y no solo brasileñas, la Nestlé es parte de toda esa historia. Han aprendido a clonarnos, a hacer un movimiento igualito al que uno está, hasta, como dije, en los símbolos, en los discursos, pero creado desde arriba con otros objetivos, no para la emancipación, sino para la subordinación. Este conjunto de políticas, de los cuales he mencionado un par de ellas nomás, apoyados por las ONGs que llevan 40 años aprendiendo de nosotros, es diabólico, es un poder diabólico, un poder que ha comprado a la gente, pero no la ha comprado dándole un cargo en el gobierno como al que mencioné hoy, al vice, ni siquiera dándoles mucho dinero, ¿no? Apenas con un viaje, con un refrigerio, con un conjunto de modos que ya han aprendido, y terminan entrando ahí, ¿no? ¿Y cuántos compañeros buenísimos han entrado por ahí? Y a veces con este discurso que lo escucho todos los días, no, pero si viene un recurso, mejor que lo aprovechemos nosotros, porque igual ese recurso va a estar y si no lo agarra la OPIC, para que no lo agarre la OPIC lo agarramos nosotros. Pero es la misma historia. Recién esta semana Evo Morales se decidió a expulsar a la USAID de Bolivia, ¿verdad? El Evo lleva 7 años en el gobierno y recién ahora la expulsó. ¿Es que no sabía? No, es que la USAID también había apoyado a los cocaleros en su momento. O sea, es mucho más compleja la historia, ¿verdad? Entonces, el momento en el que estamos es muy interesante, pero muy peligroso. Estamos, como dije al principio, en un momento de tránsito del sistema mundo, esos 3 o 4 cuestiones que mencioné al principio de todo, un viraje muy importante, una desarticulación de los viejos poderes, pero a su vez que se abren grandes posibilidades para los movimientos. El poder aprendió a cómo reconfigurarse. Voy a hacer un breve paréntesis
no me voy a ir, me voy a quedar aquí hablando para comparar. Yo creo que hoy estamos en el periodo similar al de las independencias, 1810-1830. ¿Quién hizo entrar en crisis a los virreinatos, a la corona española? Las revueltas populares. Las iniciales fueron 30 años antes de 1810, Tupac Amaru y Tupac Katari, en lo que hoy es Perú y en lo que hoy es Bolivia. Revueltas indígenas. Bueno, en la audiencia de Quito, aquí hubo una, ¿verdad? Comuneros. Revueltas plebeyas, populares, indígenas. Eso hizo entrar en crisis a la corona española. Pero si uno cierra los ojos de fines de 1800, 1810 a 1830 o 50, ¿quién se aprovechó de las independencias? Los criollos. Mantuvieron la dominación, no cambió nada, incluso empeoraron muchas cosas, sobre todo para los de más abajo, pero donde no había nada, donde había virreinato pasó a haber repúblicas. Donde había nobles, pasó a haber oligarquía ganadera. Se crearon estados, se generó una nueva clase en el poder. Entonces, cuidado, porque estamos en ese periodo histórico. Dentro de 20 o 30 años, probablemente la clase dominante que conocimos no vaya a ser la misma. Y sospecho, por lo que estamos viendo, por supuesto en Brasil y en Argentina, donde el movimiento sindical se incrusta, no el movimiento sindical, donde partes del movimiento sindical se incrustan, dirigentes, en una nueva configuración de poder más amplia que la anterior. En Brasil entraron en crisis, o sea, en Brasil ya no hay latifundistas. En los últimos 30 años quebraron, pero hay una cantidad de nuevos empresarios que vienen del sindicalismo, que dominan los fondos de pensiones, un caso muy particular de Brasil, y que dominan el circuito del capital financiero. Hay compañeros en Bolivia, hay una revista boliviana, un periódico mensual boliviano, Pucara, dirigido por lo que fue la primera camada de cataristas, ¿verdad? Entre los que, de los pocos que sobrevive Felipe Quispe, pero en general gente más joven, que con estudios hechos no por ellos, sino por economistas, por sociólogos, etc., el PIEB, que es un centro de estudios, sostienen que la clase dominante boliviana se ha reconfigurado, que surge, bueno, y Luis Tapia, que estuvo aquí, no sé si en esta silla, pero ustedes lo habrán visto seguro, es uno muy distinto a mí, tiene mucho pelo y así, parece bueno, no es joven, pero parece así melenudo, ¿no? Es mi envidia. Entonces, sostienen que está surgiendo una nueva clase dominante aymara quechua, que no desplaza del todo a la vieja clase dominante. Allí hay un fenómeno de alianzas, complejo porque las cosas se ven mejor a la distancia, ¿verdad? Está sucediendo ahora. ¿No será que lo del vice es un anticipo de lo que va a venir? ¿No será que hay muchos garzones haciendo fila? Y ya no solo a nivel individual, sino representando un nuevo sector emergente. Esto es una pregunta. Lo cierto es que en la reconfiguración del poder que está habiendo, ya no solo habrá lugar para sindicalistas e izquierdistas, más o menos arrepentidos, sino también para dirigentes campesinos e indígenas. Y eso para ustedes no es ninguna sorpresa, ¿verdad? La cooptación, el incrustarse como un sector social emergente en el nuevo bloque de poder es una tentación que recién estamos empezando a ver los primeros frutos o las primeras manifestaciones. Un obrero fue presidente de Brasil. Un indio, un indígena, es presidente de Bolivia. Veremos muchas cosas similares.
muchas cosas similares. ¿Perdón? Un granjero es presidente de mi país, sin perder sus modos, pero está cambiando la clase dominante. Además, para tocar otro tema que no lo voy a hacer ahora, pero que es para anotarlo allí en la pizarra y pensarlo, el capitalismo hoy, la clase capitalista se ha bifurcado. Antes, el empresario era el que dirigía su empresa. La historia del capitalismo hasta hace poco eran empresas familiares. Entonces hablábamos de los Rockefeller, de los Morgan, o los Sarmiento, o los Santos, como ustedes, hay muchos ejemplos. Pero hoy el capitalismo se ha bifurcado, porque los propietarios del capital ya no son los que lo gestionan, o por lo menos no son los únicos que lo gestionan. Voy a poner un ejemplo. Antes, como dije, el capital era de un capitalista o de un conjunto de capitalistas. Hoy ya no. Si uno mira los fondos de inversiones en el mundo, que son el grueso del capital, son, como dije hoy, el resultado de cientos de miles, a veces millones, de pequeños ahorristas, que ponen sus jubilaciones, ¿verdad? O sea, sus jubilaciones ya no son estatales, sino privadas, y ese dinerito, sumando de a mil, hacen un capital gigante. Pero esos millones de futuros pensionistas, de ahorristas, ya no pueden gestionar ellos ese enorme capital. Entonces aparecen los gestores del capital. Y esta es la segunda clase capitalista, que no es más pobre que la primera, que ganan millones por mes, y que ustedes habrán visto películas del 2008, del quiebre de Wall Street en 2008, y los que aparecen allí son los gestores, no los propietarios del capital, porque hay una parte de los propietarios que son grandes capitalistas y otros que son millones de pequeños ahorristas. Entonces aparecen los gestores. Y la clase de los gestores es otra parte de la burguesía, distinta a la que estudió Marx y a la que estudiaron los clásicos. Y sobre esto hay poco trabajo, muy poco. ¿Y saben por qué hay poco trabajo? Porque los que podrían financiar estos estudios son los que están en los gobiernos. Quienes sostienen al gobierno de Lula, al gobierno de Cristina y eso, son esos gestores del capital, ya no los viejos capitalistas. O si quieren un ejemplo mejor, los dirigentes del Estado chino, del Partido Comunista Chino, no son los propietarios de los medios de producción de China, son los gestores, pero toman las decisiones y se benefician de ellas. Son una clase capitalista distinta a la tradicional. Sobre esto hay poco trabajo y poca reflexión, y creo que es hora de iluminarlos, porque ellos son los que están llamados a ampliar ese bloque de poder, llevándose a muchos buenos dirigentes populares. Bueno, el último tema, ¿cómo salimos de esto? Estamos en una situación delicada, compleja, en la cual lo que venga puede ser peor, más de lo mismo o peor, o más peor. Entonces es necesario, como se dice por ahí, ponerse las pilas y pensar y trabajar y ver por dónde le metemos. Porque si dejamos las cosas libradas a su ritmo natural, vamos a quedar en el banderín del córner, o sea, muy apartados del centro del campo de juego. Vamos a ver pasar la pelota y no la vamos a poder tocar. Como los jugadores de la Colombia de antes, ahora están jugando mejor. Bueno, ahora pierden el próximo partido y ya dirán que es culpa mía. Bien. Yo creo que el pensamiento crítico y la acción emancipatoria, o sea, la práctica y el pensamiento, están en un periodo de encrucijada. Creo que no vamos a salir de esto si no abordamos
dos temas diferentes pero íntimamente ligados en nuestro accionar. Y dos temas que si los abordamos nos pueden llevar a profundizar los movimientos antisistémicos y trabajar por lo menos un poco en contra de estas cooptaciones. Yo creo que hay que descolonizar y despatriarcalizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Creo que si no trabajamos en esa dirección, difícilmente podamos superar la coyuntura actual. Creo que tenemos dos grandes corrientes de pensamiento y de acción para reflexionar sobre ellas o para dejarnos inspirar sobre ellas. Lo primero que quiero decir es que los movimientos indígenas del continente, grosso modo, cortando un poco grueso, se pueden dividir en dos grandes corrientes. La corriente de los estados plurinacionales y las corrientes autonomistas. Con esto no agoto todo. Las corrientes autonomistas serían básicamente el zapatismo, los mapuche, sectores aymaras del altiplano y probablemente sectores del Cauca. Digo probablemente porque creo que iniciaron una andadura autonómica y hoy es más complicado. Y probablemente otros pueblos, sobre todo de tierras bajas, con menos visibilidad, o sea, de la selva, con mucha menos visibilidad. Bien, lo primero que voy a abordar es el Estado plurinacional, que es la corriente mayoritaria que defiende el gobierno y el grueso de los movimientos bolivianos, y la CONAIE del Ecuador, o sea, dos sectores importantísimos, y otros movimientos más. El Estado pluri no es una creación de los movimientos indígenas. No hay ningún movimiento indígena que como movimiento haya propuesto en algún momento la refundación del Estado colonial como Estado plurinacional. Esto es una creación de la cooperación internacional, de las ONGs, de los intelectuales vinculados a ambas y a veces también con una pata en el movimiento indígena, y por algunos intelectuales o pensadores indígenas vinculados a estas instituciones que mencioné. El Estado pluri o la propuesta del Estado pluri consiste en refundar el Estado-nación colonial dándole cabida a las diferentes etnias, nacionalidades y culturas. Yo postulo, digo, aunque no tengo tiempo de explicarlo, que la propuesta de Estado plurinacional implica la institucionalización e integración del movimiento indio continental. Implica mellar, limar las aristas más contrahegemónicas y antisistémicas del movimiento indígena y volverlo aceptable para el capitalismo y el neoliberalismo. Es feo decir esto, ¿verdad? Pero bueno, es lo que yo pienso. El concepto de Estado pluri nace en esas confluencias que mencioné: cooperación, ONGs, dirigencias indias, y perpetúa al movimiento indígena en su condición de subalternidad. Y pienso que contra eso hay que rebelarse y hay que discutirlo como mínimo. El Estado-nación, hechura colonial, no puede refundarse. La lógica Estado colonial es una lógica que no admite reformas,
que no admite parches, no sé si parches, que no admite remiendos. El Estado hechura colonial tiene unos modos, tiene básicamente lo que decía Weber, que ahora lo voy a usar positivamente, el Estado es una burocracia civil y militar separada de la sociedad. Y no podemos refundar el Estado desde una burocracia civil y militar separada de la sociedad, incrustándonos en ella. Yo leí a Marx y lo amo, y él nunca habló de reformar el Estado. Marx era partidario de destruir la maquinaria estatal, lo escribió, no es una interpretación. Destruir la maquinaria estatal y sobre la base de la destrucción crear un aparato de poder capaz de disolverse o de diluirse en el tiempo. Eso era para Marx la Comuna de París, un Estado que ya no es Estado, decía. Pero desde el Estado-nación no se puede refundar el Estado-nación para que sea otra cosa. La Constitución boliviana es un poco esquizo, ¿verdad? Esquizofrénica, porque reconoce dos dinámicas territoriales, la de la comunidad y la del municipio. En el papel, en los hechos, es el municipio como eslabón del Estado. Incluso la Constitución lo dice claramente, las Fuerzas Armadas no están sujetas a discusión. O sea, ahí no hay refundación, ni siquiera refundación del Estado-nación en el terreno de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué hablamos? A mí me parece que la trayectoria reciente, no tiene más de 10, 12 años, del Estado pluri y lo que ha hecho el Estado pluri hasta ahora es una muestra cabal de que por ese lado no vamos más que a perpetuar el Estado colonial. Con otros nombres se le ponen Estado plurinacional como Estado comunitario, le dice el Evo. Yo no sé si Tapia habló de esto, pero Estado y comunidad son imposibles de cuadrar, ¿verdad? El Estado y la comunidad son lógicas opuestas. El que quiera profundizar sobre esto le puedo recomendar a Pierre Clastres, un antropólogo francés que no estudiaba a los indios, no eran objeto, él vivía con ellos y de ahí descubrió muchas cosas, entre ellas que los antropólogos marxistas son un desastre. Pero bueno, esto es otra historia. Aquí tengo un texto reciente de Ramón Grossfogel, un puertorriqueño, que divide el mundo entre la zona del ser y la zona del no ser. Y dice, todo el pensamiento, sí, está en internet, se llama Cómo luchar decolonialmente. Brillante este texto, a mi modo de ver, yo comparto lo que él dice. Y dice que el mundo se divide entre la zona del ser y la zona del no ser. Entonces dice que el marxismo, el anarquismo, la sociología, la antropología, todas estas cosas que leemos, surgen en la zona del ser, en el primer mundo, y que no se las puede aplicar a la zona del no ser, que es la de los pueblos indígenas, afrodescendientes, la mayoría del llamado tercer mundo. Y miren lo que dice. En la zona del ser se utilizan la regulación y la emancipación, que es lo que habla el viejo movimiento obrero y el marxismo. Y en la zona del no ser se utilizan violencia y desposesión, robo. Tú no puedes entender lo que se vive en la zona del no ser con las teorías críticas que se producen desde la zona del ser y viceversa. Todo este debate sobre el socialismo, incluso del socialismo del siglo XXI, son creaciones de la zona del ser. De ahí donde funciona la dinámica de la organización, de la lucha, de la emancipación,
de elegir diputados y senadores, de dialogar y negociar con el gobierno. Lo más parecido a la zona del no ser es lo que decía Walter Benjamin, y recuperado por Giorgio Agamben, un filósofo italiano, discípulo de Foucault. Benjamin decía: la historia de los oprimidos es la historia del campo. No lo decía con estas palabras, porque ahora no las recuerdo. Es la historia del campo. Es la historia del estado, esto sí lo decía, del estado de emergencia permanente. Los pobres viven en un estado de emergencia permanente. Perdón, estado de excepción permanente. ¿Verdad? En Buenos Aires, las mujeres de clase alta cacerolean y cortan la calle. Y la policía las protege. Y los pobres, cuando van a cortar la calle, como sucede aquí en la Panamericana, son gasificados y son reprimidos. La policía es quien más sabe del ser, y de la zona del ser y de la zona del no ser. Entonces, esto es un aprendizaje importante. Tenemos que pensar la rebelión como si viviéramos en un campo de concentración, en donde la principal figura del campo es el guardia armado, que a veces se pone corbata, traje y te invita a tomar un café. Bueno, ahí, si te dejas invitar a tomar un café, perdiste, porque luego igual te van a llevar a que la lluvia esa de gas y al campo de la muerte. O sea, a veces se ve la necesidad de engañar a los prisioneros. Bueno, la otra corriente del movimiento indígena, la de las autonomías comunitarias, o sea, quien más desarrollo tiene de esto es el movimiento zapatista, sin duda, que ha construido la autonomía comunitaria, un segundo piso que es la autonomía municipal y un tercer piso que es la autonomía regional. Y las tres funcionan con los principios comunitarios de no separación entre los que mandan y los que obedecen. Los que mandan obedecen, mandan obedeciendo. Y hay una rotación permanente de cargos. Tanta rotación hay que en las juntas de buen gobierno las autoridades duran 15 días, 30 como mucho. Luego se van y vienen otras. Imagínense el lío que es eso, ¿no? Es un microestado en extinción, no es un estado. Yo le llamo a eso poderes no estatales. ¿Es raro eso? Poderes no estatales. Estamos acostumbrados a identificar poder con Estado. Pero yo les pregunto, que ustedes viven aquí en el Cauca, creo, ¿la Guardia Indígena es un poder? Y me dirán, sí. ¿Es un poder de la genealogía del poder estatal o es otra cosa? ¿Quién manda sobre la Guardia? ¿El jefe de la Guardia o las comunidades, en última instancia? Bueno, eso es lo que yo le llamo un poder no estatal. Un poder no separado de la comunidad, sino subordinado a ella. Por supuesto que tenemos experiencias de poderes no estatales. Entonces a mí me parece que esta corriente, ustedes habrán observado que los zapatistas no hablan de Estado pluri, que los mapuche no hablan de Estado pluri, que los Nasa y los pueblos del Cauca no hablan de Estado pluri hasta hoy que yo sepa. Me parece muy bueno y espero que no hablen nunca. Y que los aymaras del altiplano, de la corriente Pucara, Felipe Quispe, hablan de la nación aymara, que no se sabe lo que es, pero no de Estado pluri. Entonces hay dos corrientes. Esta segunda corriente no está tan estudiada, no está tan visibilizada, porque quienes visibilizan no les interesa que se visibilice. Entonces creo que sabiamente esta corriente no tiene instancias unitarias que unifiquen su lucha, ni estatales ni no estatales. En su estilo ultra provocador, el subcomandante insurgente Marcos, hace pocas semanas, sacó un comunicado en el cual dice algo que suena raro para la cultura tradicional, incluso la mía marxista, de Grucho.
dice, la unidad es fascismo. Y lo repite, la unidad es fascismo. Digo, puta, ¿cómo se come eso? Porque nosotros tenemos la imagen de que cuanto más unidos estemos como un puño, más fuertes somos. Y él dice, la unidad es fascismo porque es el anular la diferencia. Y nosotros tenemos que potenciar la diferencia, ser más diferentes a ellos. Y no crear un aparato unitario, porque el aparato unitario está dirigido como si esta botella estuviera dirigido por esto, ¿verdad? Por el tapón. ¿Qué es el tapón de los pueblos? Y finalmente jalar de esto y llevárselo para el Estado es un ejercicio muy común en la historia del movimiento popular. Y entonces queremos evitar que tengamos una instancia que son las dirigencias permanentes, vitalicias, hereditarias casi, y que puedan ser jaladas. Y sobre eso han discutido mucho y se han revelado. Y dice Marcos hace muchos años, si nosotros tuviéramos un ministro indígena, ya se habría corrompido. Porque ser indígena no es un color de piel, no es una vestimenta, es un modo de ser y de hacer. El ser indígena es una cuestión relacional, o el ser campesino, o el ser sector popular. No es una cosa, como el capitalismo no es una cosa, el capital no es una cosa, es una relación social. Y estamos tan acostumbrados a pensar en cosas que pensamos que ser indígena es una cosa, es una relación social, un modo de ser y de hacer. Bien. En esto tenemos que trabajar más. Descolonizar y despatriarcalizar. Normalmente los cooptados son patriarcas, como ese que les dije que fue así llevado a la vicepresidencia, patriarcas que tienen modos coloniales. Bien, y la otra corriente de la que dije que no iba a hablar, voy a cerrar mencionando que es el feminismo comunitario, el feminismo autónomo. Decir feminismo suena feo, ¿verdad? Parece que son unas high ahí de clase media, pero el feminismo es mucho más que eso. Y hay una corriente de feministas en América Latina que yo, y me autocritico por esto, demoré mucho en verlas, y no es casualidad. Son mujeres feministas negras, lesbianas y radicales. Y existen, y son un grupo grande. Aquí en Colombia tienen algunas de ellas. Y dicen en uno de sus manifiestos, nuestra política feminista no es reivindicativa ni de reconocimiento. Nuestro feminismo cree en la construcción de movimiento, mete los pies en el fango hasta que ya no nos deja respirar. Eso no lo van a decir las de clase media universitarias, ¿verdad? Tenemos un feminismo militante, decolonial, invisibilizado por los estados, pero además por los revolucionarios. Y existe un patriarcado nuevo femenino. Esto es otra discusión, ¿verdad? Las feministas urbanas de clase media que ven en los cargos una posibilidad de ascender. Y termino. Somos la oscuridad y la barbarie del proyecto moderno, dicen estas feministas negras lesbianas. Entonces creo que aquí tenemos en América Latina suficientes prácticas y suficientes pensamientos propios como para empaparnos de ellos, trabajar con ellos y caminar con ellos. Yo creo que, sin despreciar lo que produce la Academia del Norte, que muchas veces, y los movimientos y las izquierdas del norte, es necesario, y es el sentido de todo lo que he dicho hoy, cada vez profundizar más en lo que tenemos aquí, en las corrientes autónomas, rebeldes, anticapitalistas, nacidas aquí, invisibilizadas por todos y todas, y ellas y ellos son los que nos pueden ayudar, quizá, a que esto no termine como terminaron las independencias, con un nuevo poder, con nuevo lenguaje, pero un nuevo poder sobre los de abajo.
y quizá con ellos y ellas podamos caminar más lejos de lo que caminamos hace 2 siglos. Muchas gracias.